La soberanía alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva, culturalmente apropiada, así como también a la capacidad para mantenerse a sí mismo y a sus necesidades. Vía Campesina es una organización de agricultores y movimientos de trabajadores sin tierra con más de 150 millones de miembros en 70 países. Llevaron y llevan hoy en día una serie de acciones para confrontar lo que ellos ven como una desigualdad del poder dentro del sistema alimentario. Al mismo tiempo, fueron quienes plantearon el concepto de soberanía alimentaria en reacción al mal uso de la noción de seguridad alimentaria, que ésta propone alimento para todos los días, pero no se hace referencia a dónde, quién y en qué condiciones se producen esos alimentos. De esta manera es que la soberanía alimentaria se vincula a las ideas de autonomía local, mercados locales y acción comunitaria, que permitiría democratizar no solo los alimentos, sino que también el acceso y el control de los recursos por parte de la población para la erradicación de la pobreza. En consecuencia de lo mencionado anteriormente, es que ellos argumentan que si los gobiernos aspiran solamente a la seguridad alimentaria como un objetivo político, quedarían ignoradas las cuestiones políticamente difíciles de inequidad en el poder que producen a la inseguridad alimentaria. Y un sistema que ya no funciona sería emparchado con derechos. Ellos se encuentran sin poder sobre el proceso y la política de producción, distribución y consumo de los alimentos. Por eso es que apelan a que los pueblos sean soberanos sobre sus propios sistemas alimentarios. De tal manera, la principal demanda que toma lugar en ese entonces es que las decisiones sobre la forma del sistema alimentario no deberían estar en manos de las corporaciones poderosas o de los gobiernos geopolíticamente dominantes, sino que debería estar en manos de las personas que dependen del sistema alimentario. Para que la discusión pueda ser representativa, es decir, pueda ser democrática, las mujeres deben poder participar tan libremente como los hombres. De quienes están malnutridos, aproximadamente se estima que el 60% suelen ser mujeres o niñas. Dada esta razón, es muy difícil poder concebir sobre el hambre y la malnutrición si no la conectamos con la epidemiología de la misma, dado que ésta se da por la falta de poder de las mujeres. Según datos de la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a las fuentes productivas que los hombres, esta podría aumentar los rendimientos de sus granjas aproximadamente en un 20 al 30%. Al aumentar, la producción agrícola total de los países pasaría a estar de un 2,5 al 4%, lo cual a su vez podría reducir en un 12 al 17% aproximadamente del número de personas hambrientas en el mundo. El rol de los mercados y los gobiernos. Para entender por qué el sector privado ha adquirido tanto poder, vale la pena observar los roles de otros actores dentro del sistema alimentario. Fundaciones filantrópicas. Han sido responsables del avance del tipo de agricultura que ha puesto en peligro a los miembros de Vía Campesina. Revolución Verde. Campesinos estimulados y forzados por los gobiernos para adoptar el uso de semillas híbridas, fertilizantes y pesticidas financiados por fundaciones Ford y Rockefeller. Impactos de género negativos. El conocimiento de las mujeres queda excluido y tiene sistemáticamente menos posibilidades de controlar el capital requerido para participar en una agricultura intensiva en recursos. A través de acuerdos económicos, los gobiernos han permitido al sector privado expandir su influencia dentro del sistema alimentario. Las reglas de los tratados son influenciadas por corporaciones que se benefician de ellos. Las corporaciones alimentarias continúan tratando de moldear la política pública, nacional e internacional. Las mujeres asumen más que los hombres la responsabilidad de la alimentación infantil. Este planteo tiene el efecto de patologizar individualmente a las mujeres,
más que responsabilizar a un sistema que les quita la libertad de hacer más saludable la alimentación de sus hijos o hijas. Se parte de reflexionar en torno a un problema considerado central y crítico en Argentina, ya que se produce alimentos para dar de comer a un número de personas tal que representa varias veces su propia población. Sin embargo, hay sectores sociales que padecen hambre y desnutrición. La paradoja puede formularse en términos más amplios. ¿Cómo es posible que exista hambre, miseria y pobreza en Argentina cuando se trata de un país que no presenta déficit de alimentos? En nuestro país, la disponibilidad de alimentos presentó valores muy cercanos o superiores a las 3.000 calorías diarias por habitante. Además, el suministro de alimentos presenta una marcada estabilidad a lo largo de los años, así como es marginal el coeficiente de dependencia calórica de importaciones, cual es menor al 5%. El consumo aparente de proteínas también es alto, más de 100 gramos diarios por persona, y el calcio es uno de los pocos nutrientes con valores de disponibilidad inferiores a la recomendación media, por lo que la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria de ciertos grupos de población debemos atribuirlo a sus limitaciones en el acceso y consumo de alimentos, antes que a la producción, presentando fuertes diferencias al interior de cada región. En la población infantil de menores de 5 años, los problemas nutricionales más frecuentes son la anemia por deficiencia de hierro, la baja talla para la edad, sobrepeso con tendencias crecientes, descenso de la prevalencia de desnutrición aguda y posible deficiencia de vitamina A. Finalmente, podemos concluir que la soberanía alimentaria es el derecho que tiene cada pueblo, comunidad o país a definir sus políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pescas alimentarias y agrarias, y a su vez estas deben ser ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. Esto también nos lleva a pensar en la alimentación como un derecho con el objetivo de poder abastecer a toda la población, así como también permitirle el acceso a los campesinos, ya que son ellos quienes producen el alimento. Por lo tanto, es indudable que para mejorar el consumo de los mismos, además de medidas de aumento, disponibilidad y acceso, se requieren medidas de educación e información nutricional, así como vigilar la inequidad y la calidad nutricional de los alimentos.